Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Desde el principio, Zuckerberg valoró el compromiso por encima de la ética. 8 de diciembre de 2015. Aparece un nuevo vídeo en Facebook. En el breve vídeo, Donald Trump, que entonces era solo uno de los muchos aspirantes a la presidencia, pronuncia un ardiente discurso. Arremete contra los terroristas, contra los inmigrantes, y luego pide una prohibición total y completa de la entrada de musulmanes a los Estados Unidos. El clip se vuelve viral, en cuestión de horas se ha compartido 14.000 veces, y acumula más de 100.000 me gusta. Para muchos empleados de Facebook, la retórica antimusulmana de Trump es un discurso de odio, una clara violación de los términos y condiciones del sitio. Quieren que lo eliminen del sitio. Mark Zuckerberg no está de acuerdo. Tras reunirse con Joel Kaplan, el vicepresidente de Políticas Públicas, Zuckerberg considera que el discurso es demasiado de interés periodístico como para eliminarlo. El clip sigue activo para que se comparta aún más. El mensaje clave aquí es, desde el principio, Zuckerberg valoró el compromiso por encima de la ética. Incluso cuando era estudiante de Harvard, el enfoque de Zuckerberg con respecto a las redes sociales causó controversia. De hecho, su primera plataforma, FaceMash, fue un blog de corta duración diseñado para clasificar el atractivo de sus compañeras de clase. Era popular, pero no entre todos. El sitio recibió tantas críticas de grupos estudiantiles que Zuckerberg decidió desarrollar un proyecto nuevo y menos impactante, The Facebook. Lanzada en 2004, esta simple y temprana versión de lo que ahora llamamos Facebook solo tenía unas pocas funciones. Permite a los estudiantes configurar páginas personales, conectarse con otros usuarios y enviarse mensajes unos a otros. Aún así, tuvo un gran éxito en los campus. En 2005, la plataforma tenía más de 1 millón de miembros, y la mayoría iniciaba sesión más de 4 veces al día. El éxito del sitio llevó a Zuckerberg a dejar Harvard, mudarse a Palo Alto y administrar Facebook a tiempo completo. En estos primeros años, Facebook creció a pasos agigantados y el sitio fue considerado como la próxima gran novedad de Silicon Valley. El bombo publicitario fue tan fuerte que en 2006 Yahoo intentó comprar la empresa por $1.000 millones. Zuckerberg rechazó la oferta. A pesar de ser tímido, torpe y joven, tenía planes ambiciosos para la empresa. En lugar de centrarse en las ganancias, buscó el crecimiento. Continuamente presionó a su reducido número de empleados para que el sitio fuera más fascinante y entretenido. En septiembre de 2006, Facebook lanzó la sección de noticias. Esta nueva función ofrecía a los usuarios un centro centralizado que mostraba la actividad de todos sus amigos. Al principio, el feed no era popular, los usuarios se desanimaban por la sobrecarga de información y la repentina falta de privacidad. Sin embargo, las métricas de Facebook contaban una historia diferente. El feed hizo que las personas iniciaran sesión durante más tiempo y compartieran más, exactamente lo que Zuckerberg quería. Sandberg transformó Facebook en una potencia publicitaria. Zuckerberg nunca fue un gran fanático de las charlas triviales. Sin embargo, en diciembre de 2007, se animó a asistir a una fiesta de Navidad organizada por un colega de Yahoo. Pero Zuckerberg no asistió por la alegría navideña. No, había alguien allí a quien quería conocer, una mujer llamada Sheryl Sandberg. Sandberg ya tenía una excelente reputación como astuta empresaria. Su impresionante currículum incluía títulos de Harvard y una temporada en el Banco Mundial. En ese momento, trabajaba como vicepresidenta en Google, quizás la principal empresa emergente de Silicon Valley. En la fiesta, los dos hablaron de negocios durante más de 1 hora. Y, en las próximas semanas, se reunieron varias veces más. En marzo de 2008, Facebook nombró con orgullo a Sandberg su nuevo director de operaciones. El mensaje clave aquí es, Sandberg transformó Facebook en una potencia publicitaria. En muchos sentidos, Sandberg era exactamente lo que Facebook necesitaba.
Si bien Zuckerberg estaba obsesionado con optimizar la tecnología del sitio y las funciones de usuario, le preocupaban menos otros detalles, como las ganancias. Por otro lado, Sandberg tenía una mentalidad empresarial. En Google, había convertido la pequeña operación publicitaria de la empresa en una empresa multimillonaria. Ahora, haría lo mismo con Facebook. En opinión de Sandberg, Facebook era especialmente adecuado para el mundo de la publicidad en línea. Si bien Google vendía anuncios basados en los términos de búsqueda de los usuarios, Facebook tenía acceso a una variedad mucho más amplia de datos de los usuarios. Con esta información, la empresa podría ofrecer anuncios segmentados en función de la actividad de los usuarios. No solo eso, la naturaleza interactiva del sitio alentó a los usuarios a responder directamente a las empresas y compartir anuncios con amigos. Para aprovechar estas ventajas, Facebook tomó medidas para monetizar de manera eficiente los datos de sus usuarios. En 2009, introdujo el botón Me gusta. Esta función permite a los usuarios reaccionar fácilmente a cualquier cosa publicada en el sitio. Luego, Facebook usó los me gusta para ofrecer contenido específico y, lo que es más importante, recopilar las preferencias de los usuarios para venderlas a los anunciantes. El sitio también ajustó su configuración de privacidad. La nueva configuración era opaca y confusa, y engañaba a los usuarios para que compartieran más información. Los defensores de la privacidad, como el Centro para la Democracia Digital, tomaron nota de la creciente explotación de los datos de los usuarios por parte de Facebook. En diciembre de 2009, presentó una queja ante la Comisión Federal de Comercio, FTC. La presentación dio lugar a que Facebook aceptara auditorías de privacidad periódicas, pero, en los años siguientes, el gobierno hizo muy poco para monitorear o regular realmente las acciones de la empresa. Facebook intentó permanecer políticamente neutral y no lo consiguió. Oficialmente, Sonia Auja era ingeniera. Pero, extraoficialmente, era la cazadaratas. Su papel en Facebook era simple: cada vez que aparecía en la prensa una historia embarazosa sobre la empresa, tenía que identificar y despedir a quien filtrara la información. Para el Ratcatcher, 2016 fue un año ajetreado. Gizmodo, un popular blog de tecnología, publicaba una serie de artículos incriminatorios sobre los conflictos internos de Facebook. El informe alegaba que, a medida que las elecciones estadounidenses se intensificaban, los canales de noticias de los usuarios publicaban cada vez más historias falsas y discursos de odio incendiarios. Según Gizmodo, los empleados de Facebook querían frenar esta inquietante tendencia. Por supuesto, todos los informes eran ciertos. En su búsqueda de la dominación, Facebook se había convertido en un actor importante en el discurso político, y la empresa tenía dificultades para desempeñar su nuevo papel. El mensaje clave aquí es: Facebook intentó y no pudo permanecer políticamente neutral. Para 2016, millones de personas en EU y otros países utilizaban Facebook como su principal fuente de noticias e información. Esto era bueno para los resultados de la empresa, pero conllevaba complicaciones. Por un lado, el algoritmo de la sección de noticias de Facebook favorecía las publicaciones con una alta participación y, lamentablemente, esas publicaciones solían ser incendiarias y sensacionalistas. Los usuarios solían ver contenido que confirmaba sus propios sesgos, sin importar lo falso que fuera. Para ajustar el tono del sitio, la empresa presentó Trending Topics. Esta función permitía al equipo de contenido de Facebook seleccionar parcialmente lo que aparecía en los feeds de los usuarios. En mayo de 2016, Gizmodo publicó un artículo en el que afirmaba que el sitio utilizaba esta herramienta para suprimir publicaciones con puntos de vista de la derecha. Como era de esperar, los medios conservadores se volvieron locos con la historia. Los republicanos ya sospechaban que el sitio tenía un sesgo liberal y esto parecía ser una prueba. Para calmar la reacción, Zuckerberg se reunió con importantes figuras conservadoras como Glenn Beck de Blaze Television y Arthur Brooks del American Enterprise Institute. En estas reuniones, el fundador de Facebook reafirmó su compromiso con la libertad de expresión,
y afirmó que la empresa estaba haciendo todo lo posible para permanecer políticamente neutral. La estratagema solo funcionó parcialmente, los conservadores seguían desconfiando y los liberales estaban resentidos por el apaciguamiento. Mientras tanto, el equipo de inteligencia de amenazas de Facebook observó una nueva tendencia preocupante. Parecía que los piratas informáticos rusos estaban utilizando el sitio para publicar información errónea sobre los candidatos demócratas. Si bien técnicamente esto no iba en contra de las reglas del sitio, algunos piratas informáticos también distribuían correos electrónicos y otra información robada del Comité Nacional Demócrata. El equipo cerró algunas de estas cuentas fraudulentas, pero el daño ya estaba hecho, muchas de las publicaciones se convirtieron en noticias nacionales. Facebook evitó asumir la responsabilidad por la intromisión generalizada en las elecciones. La improbable victoria electoral de Donald Trump sorprendió a gran parte del país, y Facebook no fue la excepción. En los días posteriores a las elecciones, Zuckerberg y su equipo se esforzaron por aceptar la nueva realidad. Por un lado, la empresa tuvo que lidiar con la nueva administración, posiblemente hostil. Así que, en un intento por asegurar los vínculos con el nuevo presidente, la empresa contrató al exdirector de campaña de Trump, Cory Lewandowski, como consultor. Para muchos empleados, la idea de trabajar con Trump era una idea surrealista y poco apetecible. Sin embargo, en los próximos meses surgiría una idea aún más inquietante. A medida que Facebook investigaba su gestión de las elecciones, quedó cada vez más claro que la empresa podría haber ayudado a colocarlo en la Casa Blanca. El mensaje clave aquí es, Facebook evitó asumir la responsabilidad de la intromisión electoral generalizada. En los meses posteriores a las elecciones, Alex Stamos, director de ciberseguridad de Facebook, lanzó el proyecto P. Esta investigación interna intentó determinar si actores externos habían utilizado el sitio como herramienta de propaganda política. El equipo de Stamos revisó miles de anuncios políticos comprados durante las elecciones. Buscaron cualquier patrón que sugiriera campañas políticas coordinadas. Su búsqueda los llevó a la Agencia de Investigación de Internet, IRA. Con sede en San Petersburgo, el IRA es una organización dedicada a promover los intereses políticos rusos. Durante la campaña de 2016, gastó más de $100.000 en anuncios de Facebook que promovían posiciones extremas tanto a la izquierda como a la derecha. Los anuncios recibieron muchos me gusta y se compartieron, llegando finalmente a 126 millones de estadounidenses. Es probable que esta operación, y otras similares, hayan influido en el ciclo de noticias y el resultado de las elecciones. Al principio, Facebook intentó restar importancia a estos hallazgos, la empresa se mostró reacia a verse envuelta en un escándalo político. Aún así, en marzo de 2018, llegó un escándalo. El New York Times informó que Cambridge Analytica, una consultora del Reino Unido, había utilizado un agujero de seguridad para adquirir subrepticiamente datos de hasta 87 millones de usuarios de Facebook. Luego, la empresa vendió los datos a la campaña de Trump para usarlos en el diseño de publicidad política dirigida. La revelación reavivó las preocupaciones sobre las prácticas de privacidad de Facebook. El precio de las acciones de la compañía cayó un 10%, y Zuckerberg fue llamado a testificar ante el Congreso. Sin embargo, durante la audiencia, muchos congresistas parecieron analfabetos tecnológicos y Zuckerberg evitó hábilmente cualquier declaración incriminatoria. Al final del día, el precio de las acciones de Facebook se había recuperado, y parecía que la empresa evitaría cualquier responsabilidad real. La moderación laxa del contenido de Facebook contribuyó a la violencia en la vida real. Estamos en agosto de 2017. Sai-Sit Tuai-Aun, un soldado de la 99ª División de Infantería Ligera del Ejército Birmano, enciende su teléfono e inicia sesión en Facebook. Con cuidado, escribe una nueva publicación. Describe su ira contra los musulmanes, y su deseo de expulsarlos de su país. Aún tampoco está sola. En todo Myanmar, la gente publica y comparte mensajes negativos sobre los Rohingya, la minoría musulmana del país.
Pronto, el odio se convierte en violencia. En los meses siguientes, más de 24.000 rohingyas mueren, y cientos de miles más huyen a Bangladesh como refugiados. Posteriormente, un equipo de investigación de las Naciones Unidas estudia el conflicto. Consideran que Facebook desempeñó un papel determinante en la escalada de las tensiones raciales en la región hasta convertirlas en un genocidio en toda regla. El mensaje clave aquí es, la moderación laxa del contenido de Facebook contribuyó a la violencia en la vida real. Para agosto de 2013, Facebook había acumulado más de 1.000 millones de usuarios, un logro asombroso. Aún así, Zuckerberg tenía metas más elevadas. Quería que su plataforma albergara miles de millones más. Para alcanzar esta cifra, la empresa necesitaba ir más allá de las naciones occidentales adineradas, donde ya era popular. Por eso, Zuckerberg lanzó los próximos 1.000 millones, un proyecto para expandir el acceso a Internet y a Facebook a los países en desarrollo. Si bien el proyecto logró ganar usuarios de Facebook, también tuvo consecuencias no deseadas. La empresa no previó cómo se utilizaría la plataforma en nuevos contextos. Tampoco contrató suficiente personal para moderar el sitio en los cientos de idiomas nuevos en los que se utilizaba. Así que, cuando los budistas radicales antimusulmanes comenzaron a difundir una retórica anti-Rohingya, la empresa fue sorprendida, al menos al principio. Ya en 2014, activistas de derechos humanos alertaron a Facebook sobre la peligrosa incitación al odio en su plataforma. Matt Schisler, un activista de Myanmar, incluso viajó a la sede de la empresa para advertir al personal sobre la escalada de llamamientos a la violencia. Pero sus súplicas cayeron en saco roto. A pesar de sus esfuerzos, Facebook hizo poco para frenar la retórica y el pueblo rohingya sufrió las consecuencias. Esta tragedia evitable, junto con el escándalo de Cambridge Analytica y otros errores de alto perfil, estaban empezando a erosionar la popularidad de Facebook. Facebook ya no era la empresa más popular de Silicon Valley, y los nuevos talentos buscaban trabajo en otros lugares. Entonces, en julio de 2018, Zuckerberg hizo un anuncio. Se convertiría en director ejecutivo en tiempos de guerra, y desempeñaría un papel más importante en las operaciones diarias de la empresa. El año que viene, intentará volver a encarrilar su empresa. Facebook se hizo muchos enemigos con sus prácticas anticompetitivas. Para mayo de 2019, Zuckerberg se había acostumbrado a la cobertura negativa de la prensa. Pero, a pesar de su piel gruesa, un nuevo artículo de opinión en el New York Times parecía una puñalada por la espalda. Fue escrito por Chris Hughes, uno de los primeros cofundadores de Facebook. El título, «Es hora de romper Facebook». Hughes había dejado Facebook una década antes y fundó el Proyecto de Seguridad Económica, un centro de estudios progresista. En su artículo, argumentó que Facebook había crecido demasiado rápido. Afirmó que la empresa aplastaba a la competencia, jugaba a rabiar con los datos de los usuarios y, en general, actuaba como un peligroso monopolio. Zuckerberg tenía razón al estar inquieto. Hughes fue solo el último de muchos políticos, académicos y defensores de los consumidores que pidieron al gobierno que desmantelara Facebook. El mensaje clave aquí es, Facebook se ganó muchos enemigos con sus prácticas anticompetitivas. El explosivo crecimiento de Facebook se vio impulsado en parte por una política firme de compra de competidores más pequeños. En el momento del artículo de opinión de Hughes, la empresa había adquirido casi 70 operaciones más. La mayoría de estas compras costaron menos de $100 millones, pero también hubo grandes fusiones. En 2012, Facebook compró la aplicación fotográfica Instagram por $1.000 millones. En 2014, pagó $19.000 millones para adquirir la aplicación de mensajería WhatsApp. Estas compras dieron a Facebook una cifra sin precedentes de 2,5 millones de usuarios en todo el mundo. También le dio a la empresa acceso a una cantidad incalculable de datos de usuario. Si bien Zuckerberg originalmente prometió permitir que cada operación mantuviera una autonomía relativa, finalmente decidió fusionar los servicios.
Si bien cada aplicación seguiría teniendo un aspecto independiente, su infraestructura de fondo en realidad sería profundamente interdependiente. Para los profesores de derecho Tim Wu y Scott Enfield, la fusión no era más que una estrategia para dificultar la acción antimonopolio. Al combinar cada servicio, Facebook podría afirmar que cualquier ruptura ordenada por el gobierno sería demasiado complicada. Sin embargo, la acción no cambió el panorama político. A medida que se acercaban las elecciones de 2020, políticos como Elizabeth Warren y Bernie Sanders hicieron de la regulación de Facebook un tema de conversación común. Mientras tanto, Facebook siguió cometiendo errores políticos. Mientras Zuckerberg y Sandberg se jactaban de las nuevas políticas de moderación, el sitio seguía fallando. A lo largo de 2019, circularon en la plataforma polémicos vídeos de deepfake, incluido un embarazoso vídeo de la presidenta de la Cámara de Representantes y antigua aliada de Silicon Valley, Nancy Pelosi. Cuando Zuckerberg se negó a retirar el clip, Pelosi se puso en contra de la empresa. De repente, Facebook tenía muy pocos amigos en Washington. Facebook intentó y no logró cambiarse de nombre como bastión de la libertad de expresión. El verano de 2019 fue una época ajetreada para Zuckerberg. A instancias de Joel Kaplan, Nick Clegg y otros expertos en políticas públicas de Facebook, el director ejecutivo pasó meses codeándose con personas con información política privilegiada. Se reunió con la senadora republicana Lindsey Graham, el experto derechista Tucker Carlson y, finalmente, con el propio presidente Trump. La reunión con Trump, que tuvo lugar en la oficina oval para tomar Coca-Cola dietética, se desarrolló sin problemas. Zuckerberg felicitó a Trump por su maravillosa presencia en las redes sociales. A su vez, Trump se entusiasmó con Zuckerberg. Después, incluso publicó un tuit para celebrar la ocasión. Si bien la controvertida reunión irritó a muchos empleados de Facebook, Zuckerberg parecía imperturbable. Después de todo, si quería proteger el futuro de Facebook, tenía que tener aliados en las altas esferas. El mensaje clave aquí es, Facebook vaciló en cambiar su nombre como bastión de la libertad de expresión. Al reunirse con Trump, Zuckerberg quiso cambiar la conversación sobre Facebook. Quería que el presidente, y los republicanos en general, vieran su negocio como un activo para los Estados Unidos. Por eso, cuando se reunía con políticos, solía proclamar que empresas como la suya eran un valioso baluarte contra la creciente competencia de competidores chinos como WeChat y TikTok. Sin embargo, esta no era la única estrategia de Zuckerberg. También quería reformular la moderación laxa de Facebook como una virtud. En vísperas de la campaña electoral de 2020, Facebook anunció que no verificaría los datos ni moderaría ningún tipo de publicidad política. Casi de inmediato, la nueva política recibió críticas de políticos, grupos de defensa y personas comunes preocupadas por la falta de información que estropeara otra elección. Así que, para evitar las críticas, Zuckerberg pronunció un discurso de alto perfil en el campus de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. En el discurso, el director ejecutivo promocionó el compromiso de larga data de Facebook con la libertad de expresión. Afirmó falsamente que el sitio se fundó para fomentar el debate político sobre la guerra de Irak de 2003 e hizo extrañas comparaciones entre publicar en Internet y el movimiento por los derechos civiles. Casi todo el mundo aplaudió el evento, incluida la Liga Antidifamación y la popular congresista Alexandria Ocasio-Cortez. En las semanas siguientes, Sandberg se vio obligado a defender la nueva posición de Zuckerberg en una entrevista con la periodista Katie Couric. A pesar de sus esfuerzos, no pudo defender mejor las nuevas políticas de Facebook. Tras años de errores, la gente estaba realmente cansada de los efectos negativos de la empresa y aún quedaban más ensayos por venir. Las múltiples crisis empujan a Facebook a reevaluar su absolutismo en materia de libertad de expresión. El presidente Trump lo ha vuelto a hacer, está de pie en el podio a toda costa durante otra conferencia de prensa. Solo que esta vez, estamos en abril de 2020, y la COVID-19 está aumentando en todo el mundo. El presidente, en una digresión característica,
sugiere que la ingestión de desinfectantes domésticos podría curar el virus. Por supuesto, en cuestión de minutos el clip aparece en la página de Facebook de Trump. Técnicamente, la publicación viola la máxima del sitio contra la desinformación médica. Desde el inicio de la pandemia, la empresa ha estado más atenta a la hora de suprimir los rumores peligrosos. Sin embargo, ¿cómo debería gestionar este caso? ¿Debería eliminar el puesto del presidente? Una vez más, Zuckerberg y su equipo se inclinan por la libertad de expresión. La publicación sigue en pie, con información errónea y todo eso. El mensaje clave aquí es, las múltiples crisis empujan a Facebook a reevaluar su absolutismo en materia de libertad de expresión. La primavera de 2020 marcó un cambio radical en la moderación de contenido en línea. La pandemia de la COVID-19 y las protestas en todo el país tras el asesinato de George Floyd dieron inicio a una nueva ola de retórica acalorada, y las plataformas empezaron a responder. En mayo, Trump publicó un tuit en el que insinuaba que se debía matar a los manifestantes. En una respuesta sin precedentes, Twitter calificó la publicación de peligrosa. Aún así, Zuckerberg se negó a tomar ninguna medida. Los empleados de Facebook estaban indignados. Muchos participaron en una huelga digital, y 33 empleados fundadores firmaron una carta abierta en la que condenaban a la empresa. En junio, los anunciantes también estaban hartos de la prensa negativa. Grandes empresas como Verizon, Starbucks y Ford incluso boicotearon el sitio durante un mes. Trump no era el único problema. La nueva función de grupos privados de Facebook también estaba causando estragos. Estos centros no moderados se habían convertido en pozos negros en los que se gestaban discursos de odio, teorías conspirativas y organizaciones de milicias derechistas. Luego, el 6 de enero, una turba violenta irrumpió en el edificio del Capitolio en un intento de anular las recientes elecciones. Los medios de comunicación se dieron cuenta rápidamente de que muchos participantes dedicaban bastante tiempo a publicar en Facebook y a organizarse en páginas grupales no moderadas. Finalmente, la empresa cambió de rumbo. Facebook anunció una política más estricta contra las publicaciones peligrosas y suspendió la cuenta de Trump durante varias semanas. La empresa incluso creó la Junta de Supervisión de Facebook, un nuevo panel independiente para pronunciarse sobre cuestiones de contenido. Aparentemente, el Consejo de Administración proporcionará una mayor supervisión, aunque los críticos alegan que se trata simplemente de una medida para desplazar la responsabilidad de los ejecutivos de la empresa. Para Facebook, el futuro sigue siendo incierto.